Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por acompañarnos. Sean bienvenidos una vez más a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos al cierre de lo que es la lección número 9. Hemos abordado durante toda esta semana un tema de mucho interés. Una ciudad llamada confusión fue el título del tema general, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento se registra en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Este pasaje de la Biblia se registra en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Por supuesto, ya a esta altura oramos a Dios para que ustedes y nosotros aquí en la radio ya podamos memorizar ese pasaje de la Biblia, y más que memorizar, analizarlo, porque fue como un punto de referencia a la lección que estuvimos estudiando en esta semana. Vamos a darle un vistazo general a lo que hemos aprendido durante toda la semana, y ese es el propósito de nuestra lección al cierre. Queremos invitarle en este instante para que juntos busquemos la dirección de Dios y que Él pueda conducir nuestro estudio para este día. Querido Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti para agradecerte tus bondades. Gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos que lo aprendido durante toda esta semana haya sido de mucha bendición para todos nosotros y que podamos poner en práctica lo aprendido. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Damos un vistazo a lo que estudiamos durante la semana. La lección que estuvimos analizando en esta semana, estamos hablando de dos sistemas religiosos simbolizados: la mujer de blanco de Apocalipsis capítulo 12 y la mujer de escarlata, Apocalipsis capítulo 17. El contraste veíamos de estas dos mujeres revela la diferencia entre dos sistemas, dos mujeres, dos sistemas religiosos. El primer sistema se basa en la palabra de Dios, con Jesucristo allí en el centro. El segundo sistema, estamos estudiando en esta semana, se basa en lo que es el razonamiento humano, dirigentes religiosos humanos en el centro. En contraste entre la verdad y el error, la salvación por gracia y la salvación por las obras. La obediencia veíamos a los mandamientos de Dios, y por otro lado la sumisión a los decretos humanos. Ese fue un fuerte énfasis que estuvimos viendo en esta semana. Además, identificamos las características de la Babilonia espiritual. Apocalipsis 17 hace una descripción a Babilonia como una ramera que ha dejado a su verdadero amor, que es Jesucristo. Y estamos estudiando en la presente semana que esta iglesia cabalga sobre una bestia color escarlata que representa un poder político. En lugar de obtener su autoridad y poder de Jesús y su palabra, Babilonia los extrae de los reinos de este mundo. Ella ofrece una copa de vino colmada de doctrinas extrañas. Así como el vino literal afecta la conciencia, la razón y el juicio, las doctrinas falsas afectan nuestro pensamiento de forma tal que no podemos discernir la verdad bíblica con claridad, y esto lo estábamos viendo haciendo un fuerte énfasis entre estos dos sistemas religiosos. En nuestra exploración de las características espirituales de Babilonia, nos enfocamos específicamente en dos de ellas. La primera característica es la dependencia de Babilonia de la sabiduría humana y de los dirigentes humanos para determinar la verdad divina. Jesús dijo en una ocasión, San Juan capítulo 14, verso 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, veíamos, es el originador de toda verdad. Cualquier verdad que venga por intermedios de los líderes religiosos humanos, primeramente debe originarse en la palabra de Dios. La segunda característica que estudiamos en esta semana es que Babilonia espiritual es el centro de la idolatría. En el Antiguo Testamento los ídolos eran comunes en el culto babilónico, pero Jesús nos llama a adorarlo directamente a Él, no mediante un ídolo como sustituto suyo. En esta semana es importante recalcarlo. Hicimos un fuerte énfasis sobre Jesús como la autoridad suprema de la Iglesia y sacamos un apartado para explicar la declaración que Jesús hizo a Pedro: tú eres Pedro, tu nombre es Petros, y sobre esta Petra, es decir, una roca que no se mueve, Jesús, edificaré mi iglesia. Y estuvimos presentando algunas pautas importantes sobre esa declaración que es aplicada solamente a Jesucristo. La iglesia se fundó en Jesucristo y Jesucristo es el dueño de la iglesia. Apocalipsis 12:7, uno de los principales pasajes de nuestro estudio en la semana, habla del resto de Jesús o el remanente. El concepto de remanente se encuentra en todas las Escrituras, se extrae especialmente del Antiguo Testamento. Hay 3 palabras hebreas que se utilizan para remanente y cada uno de estos términos tiene su propio matiz, significado. Se pueden traducir literalmente como lo que escapa, aquellos que escapan, lo que queda, el remanente, sobrar o permanecer. Es bueno e interesante ver algunos ejemplos del uso de la palabra en el Antiguo Testamento. Se habla de la familia de José, que se salvó bajo su cuidado en Egipto, como una potestad que se traduce literalmente como remanente. Elías clamó a Dios diciendo que él era el único que seguía siendo fiel. Nuevamente aquí se utiliza la palabra remanente y el Señor prometió dejar un remanente fiel en Babilonia que recordaría a Dios y honraría su nombre después del cautiverio. Es así. El concepto del comentario bíblico adventista hace una descripción del concepto remanente en el Antiguo Testamento con las siguientes palabras. Remanente de los tiempos del Antiguo Testamento está compuesto por generaciones sucesivas de israelitas, el pueblo escogido de Dios. Vez tras vez la mayoría apostató, pero siempre quedaba un remanente fiel que llegó a ser heredero exclusivo de las sagradas promesas, responsabilidades y privilegios del pacto que originalmente fue hecho con Abraham y confirmado allí en el monte Sinaí. Ese remanente fue el grupo formalmente designado al cual Dios proponía enviar el Mesías y a través del cual deseaba evangelizar a los paganos. No consistía en individuos esparcidos, no importa cuán fieles fueran, sino que era una entidad colectiva, la organización visible de Dios, divinamente considerada en la tierra. Así es que en el fuerte énfasis que en esta semana estuvimos haciendo sobre el remanente, llegamos a la conclusión que los últimos días del libro de Apocalipsis, ese remanente escapa de la apostasía espiritual de este mundo, permanece fiel a Dios, no hace concesiones con la verdad bíblica y se aferra a Jesús en la crisis final de la tierra. Según Apocalipsis capítulo 12, verso 7, el dragón, que en este caso todos conocemos, representa a Satanás, se airó, se enojó contra la mujer, que en este sentido estudiamos en esta semana es la iglesia, y fue a combatir con el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. Importante destacar que aquí Juan revela el conflicto final entre Cristo y Satanás, gira en torno a lo que es la lealtad a Cristo, la obediencia a su ley. Es un fuerte énfasis que se hace en esa declaración. De manera que el libro de Apocalipsis 13 describe cómo se intensifica ese conflicto y expone la estrategia de Satanás. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra aunan esfuerzos con el dragón para destruir al pueblo de Dios, y Apocalipsis 14 despliega lo que es el mensaje final de Dios en este conflicto cósmico
entre el bien y el mal. Y nuevamente veíamos en esta semana que al final de este mensaje nos damos cuenta que el pueblo remanente de Dios tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. Ese fue el fuerte énfasis que estamos haciendo cuando estamos analizando esta lección. El remanente de Dios tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. En contraste con la Babilonia, cuando estudiamos en esta semana esa Babilonia para revelarse tal y como es, en contraste con la mujer vestida de blanco del libro Apocalipsis 12, existe un símbolo de la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Y en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 que estudiamos, aquí Juan hace una descripción de una mujer vestida de púrpura y escarlata montada sobre una bestia de color escarlata. Esta mujer, símbolo de la unión de la iglesia-estado, tiene un nombre misterioso inscrito en la frente: Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Importante destacar en el día de hoy que la autora norteamericana Ellen White, haciendo un comentario en el libro de Apocalipsis 14, el primer ángel es seguido por un segundo que proclama: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Escrituras para designar las diversas formas de religiones falsas o apóstatas. Eso lo estamos viendo durante la semana. Y notamos que en el Apocalipsis 14, Babilonia está representada por una mujer, una figura que se emplea en la Biblia como símbolo de una iglesia, una mujer virtuosa simbolizando una iglesia pura, y una mujer vil, una iglesia apóstata. A lo largo de todas las Escrituras, Babilonia, señores, representa al poder opresor del pueblo de Dios. Babilonia es la ciudad del error, el centro de apostasía, representa la rebelión contra Dios y la desobediencia a los mandamientos divinos. Notamos que los juicios de Dios sobre Babilonia del Antiguo Testamento representan los juicios finales sobre el mundo. Para el pueblo del tiempo del fin, la historia de la caída de Babilonia es instructiva. Recordemos que Babilonia atacó a Jerusalén y obligó al cautiverio a muchos de los jóvenes prominentes, incluido Daniel, conforme a lo que nosotros podemos estudiar en el libro que lleva su nombre, en el libro de Daniel. Importante destacar que Ciro, el rey de Oriente, finalmente atacó a Babilonia, liberó a los cautivos judíos y les permitió regresar a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Una vez más, en el tiempo del fin, un opresor religioso llamado la Gran Babilonia afligirá y perseguirá al pueblo de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 17, el verso 5. El libro de Apocalipsis hace una predicción que en un momento de caos social, crisis política, desastres naturales y colapso económico, Jesús va a regresar para triunfar sobre los poderes opresivos del mundo y liberar a su pueblo. Hoy quisiéramos hacer un fuerte énfasis y recordar que esas condiciones que acabamos de mencionar, crisis social, hay crisis política, constantemente estamos hablando de desastres naturales, cuántas economías en el mundo se están colapsando, y es por ello que hay que darle seguimiento a lo que enseña el Evangelio de Mateo como el libro de Apocalipsis, para darnos cuenta que Jesús está a punto de establecer su reino de amor. Importante decir que cuando Él venga por segunda vez, reinará eternamente, va a establecer su trono de forma segura en el universo para siempre. En la batalla por el trono, Él será el vencedor. Su pueblo viajará con Él a través del espacio ilimitado para adorar en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. De manera que en esta semana establecíamos, para ir sintetizando, un contraste entre las dos mujeres que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Por un lado, la mujer pura de Apocalipsis 12 está vestida de sol y adornada con la gloria de justicia de Cristo.
El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el sol de justicia. Y el sol de justicia se compara justamente al sol de justicia, que es Cristo Jesús. Y esa iglesia de Apocalipsis 12 está vestida con el sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo. En ese sentido, también podemos hacer el contraste. La mujer impura de Apocalipsis 17, que fue estudiada, está vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. Por lo tanto, la mujer pura tiene una guirnalda de estrellas en la cabeza, se guía por las enseñanzas de los apóstoles en su misión. En el sentido contrario, la mujer impura está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Ella depende de su lujosa riqueza, de su adorno exterior para impresionar y atraer a sus seguidores. La mujer pura se para sobre la luna, ella obtiene su poder de la palabra profética, de la palabra de Dios, y la mujer impura se sienta sobre una bestia escarlata y ella consigue su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra. Ese fue un fuerte énfasis que estamos haciendo en torno a la comparación de estas dos mujeres de Apocalipsis que representan iglesias. Una se guía por lo que la palabra de Dios enseña, por la fe de Jesús, sus mandamientos, y la otra por las tradiciones y los asuntos humanos. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, hablaba como un dios. Sus órdenes eran supuestamente la voz de un dios, y nuevamente en los últimos días seguirá un sistema de iglesia-estado llamado Babilonia espiritual, cuyo dirigente espiritual alegará hablar como Dios. Se declarará que su autoridad es la palabra de Dios misma. El apóstol Pablo expone este poder con este lenguaje. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Hasta se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4. Amados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer en Estudio, es importante destacar que el líder de Babilonia espiritual sostendrá que su palabra tiene autoridad del mismo Dios del cielo. El poder papal se ajusta a esta descripción, y ya nosotros hacíamos un fuerte énfasis. Tenemos la capacidad de poder discernir en términos reales lo que la palabra de Dios enseña, sobre la figura maravillosa de Jesucristo, cómo se expone, y también habla de cómo se expone a aquellas personas que quieren vivir en lugar de Dios y que representan una iglesia falsa. Por lo tanto, esta semana tuvimos el privilegio de estudiar a Babilonia como el centro de la idolatría, centro de adoración de imágenes. Cristo nos invita a ir directamente a Él. Las imágenes limitan lo que es la capacidad del Espíritu Santo para grabar en nuestra mente los asuntos de la eternidad. Las imágenes a menudo reciben la santidad, reciben homenaje que solo pertenecen a Dios. Nosotros, señores, no necesitamos ir a Jesús mediante la imagen de un santo o una imagen hecha de madera, de palo, de algún metal. No, Jesús es nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, y esa verdad se expone con la luz del mediodía, como decimos en un buen dominicano, ahí en el libro de Apocalipsis, pero es en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento se expone a Jesús como el único sumo sacerdote que puede perdonar nuestros pecados e intercede por nosotros. En ese sentido, sin temor a equivocarnos, esta semana podemos decir que Babilonia también abarca todos los poderes religiosos apóstatas que se han desviado de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. El estudio de esta semana hizo un fuerte énfasis en esto. Vamos a detenernos realmente en lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, en torno a la figura maravillosa que es Jesucristo, cómo el Señor guía a su iglesia, y recordar el empeño, el interés que colocamos en esta semana para decir que Jesucristo es el dueño de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es una persona. La iglesia de Dios reconoce a Jesucristo como la única cabeza, así como lo hicieron los apóstoles, aquellas personas que en la palabra de Dios en la Biblia escribieron con toda autoridad,
como lo fue el apóstol Pablo, también lo fue Pedro, el mismo Juan habló acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y tanto Pedro como Juan fueron testigos oculares de las cosas que Jesús dijo y de las cosas que Jesús hizo. De manera que esta lección ha sido de gran bendición, y quisiéramos en estos minutos finales compartir con ustedes una declaración importantísima que se encuentra registrada en el libro El conflicto de los siglos, en la página número 433, ya en la parte final de nuestra lección. El mensaje del libro de Apocalipsis, capítulo 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue la advertencia de juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Amigos, Daniel capítulo 3, la historia de los 3 hebreos a quienes se les había ordenado adorar aquella estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Daniel capítulo 3, verso 5, en la antigua Babilonia se erige como un símbolo, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen. Es interesante que el mandamiento que los 3 hebreos no quisieron violar, el segundo mandamiento, conforme a Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, era uno de los mandamientos que ese poder que en otra parte se describe tratando de cambiar los tiempos y la ley había ya falsificado. Gran pregunta: ¿cuál era el otro mandamiento que falsificó? Por supuesto, el cuarto mandamiento, que como hemos visto en esta semana y volveremos a ver, se encuentra en el centro mismo de toda la cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final, cuando nos enfrentemos a la cuestión si adoraremos a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contiene y reposó en el séptimo día de la semana, el día sábado, o en su lugar estaremos adorando a la bestia y su imagen, que todos sabemos al estudiar la palabra de Dios. La Biblia hace una clara descripción que invita a mirar el primer día como el día de reposo. En la actualidad, pues, hay muchos calendarios que están tratando de ver o que se vea el domingo como el séptimo día de la semana, y se ha dicho, en contradicción a lo que dice la palabra de Dios, que ese domingo hay que verlo como el día de la familia. Tremendo error. Dios formó al hombre en el sexto día, formó a la familia, a su esposa, su mujer, el matrimonio, y luego en el séptimo día le dio la oportunidad para que entraran en un acto de adoración para encontrarse con su Creador, y todo eso lo hemos estudiado en esta lección que está llegando a su final en el día de hoy. Gracias, amigos, de todo corazón por habernos acompañado. Esperamos que la lección número 9, que está llegando al final, haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Una ciudad llamada confusión fue el tema que estudiamos en la presente semana, y el texto bíblico que nos sirvió de fundamento de Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vamos a orar. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos que los diferentes conceptos, los análisis que realizamos de los diferentes temas sirva de gran bendición para nosotros aquí en la radio y también para nuestros distinguidos amigos que han estudiado durante toda esta semana con nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pedimos una gran bendición sobre cada creyente, sobre cada oyente, y capacítanos cada día más para aprender tu santa y bendita palabra y poner en práctica lo aprendido. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto
contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.